Buenas tardes, Shabbat Shalom. Shalom, buenas tardes. Bienvenidos al Beit Midrash de esta tarde, de este Shabbat de la Parashá Vayigash. Quien les habla el rabino mesiánico William Ferrer, líder del Centro de Enseñanza Mesiánica Sar Shalom y presidente del Messianic Jewish International Council. Siempre es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes de lo que he aprendido de los sabios. La Parashá de hoy se llama Vayigash, que significa y se acercó. Y la porción de esta semana la basé en el texto del capítulo 44, versículo 18, que habla acerca de y se acercó Yehuda, que es lo que significa la palabra Vayigash, y se acercó. Hoy quiero ampliar un poco lo que dije en la enseñanza del mediodía, de la Parashá Vayigash, que estuvimos hablando acerca de la Amidá, sobre la oración de pie o el Shemoneh Esrei. Estuvimos hablando allí y prometí que en la tarde iba a hablar acerca del Padre Nuestro, como no es una oración que Yeshua se inventó, sino que es el Padre Nuestro no es otra cosa que el resumen de la Amidá. Para los que no vieron el estudio de la mañana, nos basamos en el concepto de los tres pasos, o los tres pasitos, por decirlo. No son tres pasos normales, son tres pasitos cortos. Una tradición que se instituyó 1000 años después de Yeshua y que hasta el día de hoy se practica en las ceremonias de los rezos sinagogales en las sinagogas judías tradicionales. Entonces, la Amidá es un rezo que no se establece en el judaísmo rabínico, sino mucho antes del judaísmo rabínico, porque el judaísmo rabínico no existía en el judaísmo de Yeshua. O sea, el judaísmo rabínico, cuando nosotros estamos hablando de judaísmo rabínico, estamos hablando después de la destrucción del templo. Cuando hablamos de las normas y reglas establecidas en el judaísmo rabínico, estamos hablando del año 70 en adelante, después de Yeshua. La Amidá se cree que es algo que sucede, o sucedió, o se empezaron a formular las bases de la Amidá en el tiempo de la Gran Asamblea, o de los hombres de la Gran Asamblea, lo que conocemos como el Enshei Knesset Hagedolá, que son los hombres de la Gran Asamblea, lo que conocemos comúnmente en español como el Sanedrín. El Sanedrín se establece después del cautiverio babilónico, con Esdras y Nehemías. Ahí es cuando se forma el Sanedrín. Sabemos que hay rabinos que dicen que no, que esto se formó en el Sinaí. No hay ningún texto bíblico para sustentarlo. Son interpretaciones respetables, pero nosotros creemos más lo que tiene sentido acorde con la historia, que el Sanedrín es un fenómeno religioso que surge después del cautiverio babilónico y se cree que allí, cuando se establecen las pautas o las bases para el establecimiento de la Amidá. Entonces, esta Amidá no es que se formuló como la conocemos hoy, no se formuló en el siglo IV antes de Yeshua, que es más o menos el periodo cuando se instituye el gobierno del Sanedrín. No se forma ahí, sino que ahí están las bases. Y a través de la historia, la oración de la Amidá, que significa estar de pie, o se le conoce también con el nombre de la tefilá, la oración, o se le conoce también como el Shemoneh Esrei, que son las 18, por las 18 bendiciones que están en ellas, se pusieron las pautas. Para el judaísmo del primer siglo, ¿verdad? Estoy haciendo una introducción. Para el judaísmo del primer siglo existía la Amidá, ya estaba, pero no como la conocemos hoy. La Amidá no tenía un orden específico y cada grupo sectario dentro del judaísmo establecía lo que debería ser primero, porque nada para el judaísmo del primer siglo todavía no estaba fijado el orden que tenemos hoy. De hecho, le conocemos como la Amidá, que significa la oración de pie, y le conocemos como el Shemoneh Esrei,
que significa las 18, pero que en realidad hay 19. ¿Por qué? Porque fue el rabino Shimeón Hapakulí el que en el siglo II, o sea, 200, 300 años después de Yeshua, quien ordenó la amidad y la finiquitó. O sea, él dijo esta, y entonces esta es la forma en que se va a recitar todas estas 18 bendiciones. Hasta el siglo II, o sea, en el tiempo de Yeshua existía la amidad, pero no estaba definida. O sea, cualquiera podía ajustarla a su conveniencia, pero ya para el siglo II, el rabino Shimeón Hapakulí establece la forma y el orden en que vas. Hasta ese momento tiene 18 bendiciones, pero hay una 19ª bendición que se llama el Birkat Haminim, la bendición de los herejes, que fue añadida en el siglo III, que se le pidió al rabino, a un rabino que formulara para contrarrestar las enseñanzas heréticas dentro del judaísmo, no fuera del judaísmo, sino dentro del judaísmo. Entonces, para el judaísmo del primer siglo, que todavía el rabino Shimeón no había determinado el orden de las bendiciones, ya existía. ¿Cuál es el punto de la gente que lee la Biblia? Porque lee un libro fuera de contexto, fuera de cultura, fuera de idiosincrasia, y por eso que el cristianismo occidental y europeo y latinoamericano leen la Biblia, y cuando la leen con la mentalidad de su país, con lo que ellos quieren entender, sin entender el trasfondo cultural que había detrás de estas bendiciones. O sea, el Nuevo Testamento no tiene por qué escribir la amidad, porque el propósito y el objetivo del Nuevo Testamento no es enseñarle a los judíos que digan la amidad, porque ya los judíos se la sabían. O sea, no tiene sentido colocarla otra vez en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento no tiene que colocar todas las leyes y las regulaciones y las tradiciones. ¿Por qué? Porque están implícitas en la cultura. O sea, yo no tengo que explicarle, no sé, a un brasileño que es no sé, una farofa. Ahora, a usted sí tengo que explicársela. Si yo le tengo que escribir una carta a usted específicamente, que no es brasileño, tengo que explicar qué es una farofa y de qué está hecho y por qué se usa y en qué comida se usa y en qué no. ¿Verdad? Pero yo no, si yo soy venezolano, pues yo no tengo que explicarle a un venezolano una arepa cómo se hace una arepa, o a un colombiano no tengo, o a un hondureño no tengo que enseñarles cómo hacer una arepa, porque sabemos más o menos que tenemos las mismas bases. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente lee el Nuevo Testamento y uno habla de la amidad, la gente te dice, ah, no, pero eso es rabínico. Y tomar vino en la noche de la Pascua también es rabínico. Y la tomamos. Y bautizar también es rabínico. Eso no está en la Torah escrito en ninguna parte. ¿Dónde Hashem nos mandó a bautizar? En ninguna parte. No está en la Torah. Es una enseñanza farisea que hasta hoy el cristianismo sigue practicando una cosa que no tiene un fundamento bíblico, sino un fundamento en la tradición. Y sin embargo lo hace. Entonces, cuando uno va a buscar la información, no es que en la Biblia no está. Bueno, no está porque no tiene por qué estar, porque el Nuevo Testamento no habla de eso. El objetivo del Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Mostrar que Yeshua es el Mesías, es todo. Y cómo la obra judeo-mesiánica se desarrolló y se expandió por el mundo entero. Ese es el objetivo. O sea, el tiempo mesiánico, el cumplimiento profético ya se dio. Ese es el objetivo del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto, usted no ve que no habla de los diezmos. No hay textos en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que no hay que diezmar. No está allí porque ¿para qué van a dar una clase del diezmo si ya está en la Torá? Entonces, no puede la gente pensar y conjeturar con la mentalidad latinoamericana cuando el contexto en el que se está viviendo, es más, ni siquiera en el contexto que se está viviendo estos libros existían. O sea, no existía el Nuevo Testamento como tal. Los documentos nuevos testamentarios se empezaron a escribir 42 años después de la muerte de Yeshua. O sea, Mateo escribió
cómo vivió Yeshua, cómo nació, cómo vivió y cómo murió. Y los otros evangelistas hacen lo mismo. Lucas, que escribe también el Evangelio, se encarga de explicar en el libro de los Hechos cómo las buenas nuevas fueron llevadas al mundo entero. Y luego están las cartas que fueron para atacar problemas específicos de congregaciones específicas en el mundo conocido de aquel entonces. Éfeso, Roma, Galacia, Corinto. Entonces eran cartas que estaban dirigidas para tratar algunos problemas de esas congregaciones. O sea, el tema del Nuevo Testamento, por eso usted no va a ver el tema de la mitad, no va a ver una serie de cosas que hoy se manejan. ¿Por qué? Porque no era el objetivo. ¿Dónde está el problema? Cuando las congregaciones fueron integradas en su mayoría por gentiles. Ahí empezó el problema. Donde llegó el gentilicio, el judaísmo fue minoritario y de pronto el centro de la vida de los creyentes en Yeshua, que era Jerusalén, terminó en Roma o terminó en Constantinopla. Primero en Constantinopla, en Grecia, de ahí Constantino la nombró así, de ahí venía, y luego Roma se apoderó de la supremacía cuando bíblicamente primero es Jerusalén, después Judea, después Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero al gentilicio tomar el control y a empezar a leer estos documentos totalmente desjudaizados, llegaron las conjeturas y las interpretaciones totalmente fuera de su contexto. Entonces mi trabajo como rabino judío mesiánico es llevar el Nuevo Testamento nuevamente al judaísmo del primer siglo y entenderla con la mentalidad que ellos le escribieron y no con la mía, que soy venezolano. No con la del hermano José, que es peruano. O con la del chamán Raymond, que es nicaragüense. No, es con la mentalidad del que la escribió, bajo la cultura que se escribió y que era lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, el Shemón Esrei no estaba definido para el tiempo de Yeshua. Y eso no lo digo yo, eso es historia. Si usted busca la historia de la Midá, eso es lo que le van a decir. Que para el judaísmo del primer siglo existía la Midá, pero no estaba definida. Habían varias formas de decirse. Y en el texto bíblico, a Yeshua le preguntaron una vez, enséñanos a orar. Y yo no sé usted, porque aquí yo sé que a veces usted lee la Biblia y usted va, se monta un helicóptero y pone la Biblia en el piso, usted se monta en el helicóptero, va a 200 en el helicóptero y de noche. Así es que leemos nosotros la Biblia. Nadie se pregunta por qué, cómo aprender a orar, o sea que no oraban. O sea, que hasta que llegó Yeshua fue que la gente empezó a orar, o a orar correctamente. Moisés oró, Abraham oró, Isaac oró, David oró, todos los grandes hombres de Dios oraron y tuvieron experiencia. Entonces, esa pregunta, maestro, Raf, enséñanos a orar, es interesante, tiene que llamarle la atención a cualquiera. Enséñanos a orar. Yo le hubiese dicho, pero tú no sabes orar. O sea, ¿qué has hecho toda tu vida? Ahora, que llegaron del gentilicio y que no lo sepan hacer, pues hay que enseñarlos. Pero quienes le están preguntando todos son judíos, que iban a la sinagoga, que iban al templo, que veían los sacrificios como se hacían en el templo, que ellos llevaron animales al templo para hacer los sacrificios. ¿Cómo le van a preguntar ahora? Enséñanos a orar. ¿Estaría hablando de la midá? Yo eso quería preguntarle. A ver. Dos cositas. Juan capítulo 3 dice, Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Sabemos del sacrificio. Hechos. Hechos capítulo 3. Sabemos del sacrificio continuo. Eso O sea, pero entonces aquí hay una contradicción. Fíjese lo que usted está planteando. Hechos capítulo 3, cuando dice que Pedro y Juan sanan al cojo, ¿verdad? El cojo estaba en la puerta que se llama La Hermosa, no era una iglesia. No era la iglesia La Hermosa. Porque usted sabe que hay gente que dice que y Pedro entró a la iglesia que se llama La Hermosa. No, es una puerta, una de las puertas del templo,
Y cuando el cojo se paraba ahí siempre a pedir. Y Pedro dice que fueron a la hora de la oración como era su costumbre. Fue a orar. Entonces, ¿cómo es que Pedro va al templo a orar? ¿No? Al templo, al Beit Hamikdash, como cualquier otro judío, pero luego allá le dice, enséñame a orar. ¿No será que Pedro fue a orar en el templo porque ya Yeshua le había enseñado a orar? No, esas son las conjeturas de la gente. Mi pregunta va en esa dirección. Sí, claro, no está especificado, pero de repente fue a hacer eso. Es mi pregunta, ¿la mirada? No necesariamente la mirada, sabemos. Mire, el templo no solamente era el lugar donde se realizaban los sacrificios en el templo, sino que también era el lugar donde se iban a hacer los rezos. Ya para el judaísmo del primer siglo, los rezos llegaron a formar, estaban entremezclados con los sacrificios. Mientras los coanim estaban en el lugar, en el atrio, haciendo los sacrificios, el pueblo pudiera estar recitando. Y sabemos que las 3 o 4 oraciones más antiguas que se saben, que tenemos evidencia que se recitaba en el judaísmo del primer siglo, una era, se recitaba en el templo todos los Shabbat, los 10 mandamientos. Había que recitarlos audibles. Formaba parte del rezo. Hoy no se hace en la sinagoga, pero cuando el templo estaba en pie, se recitaban los 10 mandamientos todos los Shabbat. La segunda oración, la primera más antigua, ¿cuál es? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Adonai nuestro Elohim, Adonai, uno es. Es el rezo más antiguo que hay. El otro, el Kadish. El Kadish, la santificación del nombre. Y la tercera es la midá. O la cuarta es la midá. O sea, porque sabemos por la historia de que para el tiempo de Yeshua la midá ya estaba. Lo que no estaba organizada como la tenemos hoy. Se podía brincar una aquí, la otra allá, es decir, una primera, no tenía un orden. Para el judaísmo del primer siglo no tenía un orden. Y de allí es que creemos que el famoso Padre Nuestro, que es como lo conocemos en español, y lo conocemos así porque así lo titularon los que tradujeron la Biblia y pusieron arriba, porque en ninguna parte dice que eso se llama Padre Nuestro, en ninguna parte. Pero, sí, va conmigo. Tal vez sí como empieza Vino Malkeinu. Pero no se llama o sea, ese título se lo pusieron. La oración empieza Padre Nuestro, Avinu, pero no dice que se llama el Padre Nuestro. Ese título se lo pusieron luego en la tradición cristiana. Pero el relato no dice que le llamaron. Yeshua dijo, les voy a enseñar el Padre Nuestro. No, Yeshua no dijo eso. Oren de esta manera. Eso fue lo que él dijo. Ahora, como el cristianismo está descontextualizado, cuando digo, no estoy diciendo esto para atacar, no me malentienda, cuando yo digo estas cosas no estoy atacando al cristianismo, estoy diciendo que por cuestión tradicional, al cristianismo lo sacaron de sus raíces, lo sacaron de su esencia. Y cada quien sigue inventando y se seguirán inventando cosas hasta que Mashiach venga. Al estar descontextualizada, la gente empezó a leer la Biblia fuera de cultura, fuera de tradición, fuera de lo establecido, de la norma para cuando se escribió el documento. Entonces, cuando yo leo la Biblia en español, agarro este libro como agarro los libros de Harry Potter, ¿verdad? O las novelas de Corín Tellado, y me empiezo a interpretarlo aquí de lo que yo estoy leyendo aquí, pero olvidándome de que esto se escribió en un tiempo que no fue en el siglo XXI, que fue hace 2000 años atrás, donde había un pueblo que tenía un idioma, que tenía una cultura, que tenía una tradición, porque el judaísmo no es una religión. O sea, religión tienen los cristianos, que no tienen una nación. Ellos no tienen una nación. ¿Cuál es la nación de los cristianos? No hay ninguna, no tienen nación. Ni los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los mormones, ni los evangélicos, ni los católicos. Ninguno tiene una nación. En cambio, Israel tiene su nación. Entonces no estamos hablando de una religión que tiene algunos conceptos teológicos, estamos hablando de un pueblo como pueblo que se le reveló una verdad que es la que ha prevalecido a través de los tiempos. Ahora, ¿qué pasaba en el judaísmo del primer siglo? Que sabemos que es el rabino Simeón Hapaculí, el que organiza lo que estaba ya como bases, pero no había una organización. Cuando el rabino lo hace en finales del siglo II,
agarra toda la midá y la organiza y dice, esto va primero, esto va después, esto va después, esto va después, y la organiza. Y es como la tenemos hasta el día de hoy. Y vuelvo y repito, en el siglo II a la 18 le metieron una 19. O sea que le seguimos llamando el Shemón Esre, pero en realidad no hay 18, hay 19. Porque se le añadió, ¿qué quiere decir esto? Que la forma de la midá fue añadiéndole, quitándole, metiéndole hasta que hubo alguien que dijo hasta aquí. Y regularon la amidá. Dijeron, esta es la forma como la vamos a hacer. Entonces, la amidá es el rezo que recitamos en la semana, en la mañana, que el servicio Shaharit lo decimos de pie. ¿Por qué? Porque eso significa, por eso se le llamó la amidá, porque se recita de pie. Y luego está está la amidá de Shabbat, que tiene mucho parecido con la de la semana, pero se le añade lo de el Shabbat. Y está la amidá de los días festivos, que se le añade, si es Yom Kippur, se dicen unas cosas, si es Hanukkah, se añade otra cosa, si es Rosh Hashanah, se dice otra cosa, si es Pesach, se dice otra cosa. O sea, la amidá tiene varias formas para recitar, si son las de la semana, si son las de Shabbat o si son las de la fiesta. Ahora, en el nuevo pacto encontramos el término de la oración. Y los discípulos dicen a Yeshua, enséñanos a orar, pero ellos oraban. Ellos oraban. ¿A qué estaba haciendo referencia? Nosotros llegamos a la conclusión que lo que Yeshua les enseñó fue la amidá. Y a usted le parecerá una locura lo que estoy diciendo. Porque usted tiene el concepto que cada vez que Yeshua dice algo en la Biblia, es una revelación nueva, nadie lo sabía. ¿Sí o no? ¿No? Yo le digo a la gente, cuando Yeshua dijo, así pues, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellas. Y yo pregunto, ¿quién dijo esto? Y la gente dice, Yeshua. Sí, pero no. Hubo un hombre que enseñó esto primero, 100 años antes que Yeshua. Así es. Hillel. Hillel fue el primero que enseñó eso. ¿Qué hizo Yeshua? Ah, pero como usted nunca leyó a Hillel, ni sabía que existía. Pero cuando usted lee a Hillel y usted dice, ah, pero esta palabra la dijo Yeshua. ¿Cuándo vivió Hillel? Hillel vivió 100 años antes de Yeshua. Entonces, ¿quién? Porque esto es lo mismo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Es lo mismo. ¿Quién fue primero, Yeshua o Hillel? Pues Hillel, porque Yeshua, está hablando del hombre. ¿Verdad? Yeshua vino después, 100 años después de 100 años. Y Yeshua cita palabras de Hillel. Cuando Yeshua dice, el Shabbat no es hecho, el hombre no es hecho, el Shabbat no es hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del Shabbat. ¿Quién dijo eso primero? O sea, no lo dijo Yeshua, lo dijo Hillel. 100 años antes. Y Yeshua lo dice. Ahora, Hillel dijo, el mandamiento principal de la Torá es amar a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Quién dijo eso? Hillel. ¿Quién lo recitó después? Yeshua, cuando dijeron, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Yeshua dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. O sea, Yeshua en su tiempo citó palabras del sabio Hillel. Pero como usted no sabe quién es Hillel, usted piensa que todo lo que Yeshua dijo en el Nuevo Testamento lo dijo solo Yeshua y nadie lo sabía y solamente él lo dijo y nadie más se enteró y pues no. Y ese es el problema cuando la gente lee el Nuevo Testamento. Que no entiende el Nuevo Testamento porque lo están leyendo con una mentalidad occidental. Y no con un concepto. Cuando yo le digo a la gente, porque Yeshua citó, cuando yo digo a la gente, dice, no, yo no creo que yo no uso el Talmud, a mí no me gusta el Talmud no es bíblico. Yo le digo, este no sabe lo que está diciendo. Bueno, lo más seguro que los que dicen eso es porque se metieron en un programita de YouTube, oyeron al líder que estaba ahí que dijo que el Talmud no se puede estudiar, que eso es diabólico. Y entonces yo le digo una cosa, te voy a citar los textos talmúdicos que Yeshua utilizó. Y te quedan mirando. ¿Cómo, rabinos? Claro. ¿Tú alguna vez leyó el Talmud? No. Entonces, ¿por qué usted dice que es diabólico si nunca lo leyó? Porque la parte que ha leído no ha sonado como bien.
Claro, porque el pedacito que te leyeron, te lo sacaron de contexto. Va que te dicen el pedacito que está mal. Como te enseñaron el rapto. Te enseñaron un pedacito nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente va al Talmud y sí está ahí, pero no te leen el final del Talmud que te dice a qué conclusión llegaron. Tú dices, y este rabino dijo, y este rabino dijo, y este rabino dijo, y aquel rabino dijo, y este dice que no, porque él aprendió del otro, y al final dice, es así. O sea, está ahí, pero no es eso lo que yo estaba enseñando, sino que era la pregunta, era el debate. Tiene un contexto, y no se puede sacar ahí. Pero los antisemitas que están regados en la internet utilizan esos textos, y los hermanos que no saben nada, que tienen muy buenas pasiones y que se vuelven toraicos. No, lo mío es, parecen a Martín Lutero, solo Biblia. Yo lo mío es Biblia. Bueno, Judas fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó, y por eso yo no me voy a ahorcar. No, o sea, aquí la gente, o donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Así o no? A ver, hermana Ruth, usted cuando usted estaba orando y habían poquitas personas que estaban, ¿qué usted decía? ¿No citaba el texto ese que decía? Padre, porque donde hay 2 o 3 congregados en... Se entendía de que donde habíamos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaba su... Pero eso no tiene, pero eso, de eso no es lo que estaba hablando la Biblia. Es un disparate. Pero eso se utilizaba como para... Porque sacan el texto fuera de contexto. El texto de lo que está hablando ahí, ¿qué cosa es? Que si mi hermano estamos bravos y él me ofende a mí, y yo voy y le pido perdón y él no me quiere perdonar, ¿qué tengo que hacer? Buscar 2 o 3 testigos. Y si él no quiere oírme delante de los 2 o 3 testigos, ¿qué tengo que hacer? Llevarlo a la congregación, que ya no son 3, ¿son cuántos? Toda la comunidad. Y si no quiere perdonarme, dice, ténganlo por publicano y por un gentil. Y dice el Evangelio, dice, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿quiénes son los 2 o 3? Los testigos. Pues los testigos, de eso es lo que viene hablando. Los testigos. Son 5 más la congregación, dice. Entonces esto es lo que la congregación, no los testigos, lo que la congregación determine con esa persona, Hashem dice amén en los cielos. Podemos pensar que cuando hay uno solo orando, entonces él no está ahí. No es que no tiene nada que ver con la oración, ahí ni siquiera está hablando de la oración. Lo usan para eso. Lo usan para eso, pero el versículo no está hablando ni de la oración, está hablando de cuando yo me pongo bravo con mi hermano. ¿Cómo lo resolvemos? Pero como hay una sola persona, ¿no? Entonces dice el hermano maestro, donde hay 2 o 3. Pero está él, pero cuando hay uno no está. Es lo que está diciendo. Porque si usted lo aplica así, es como dice el hermano Byron. O sea, porque como dice, donde hay 2 o 3, él está presente. él está presente. Si hay uno, entonces pero no si está. yo estoy solo, no está. Porque hay uno solo. Ahora, ¿por qué la gente llegó a esa conclusión? ¿Por qué? ¿Por qué la gente llegó a la conclusión de que... Porque es un texto fuera de contexto, Najón. Es un texto fuera de contexto. Y no se puede leer así la Biblia. Entonces, el tema de la amidad es un tema que estaba implícito. ¿Usted cree que Yeshua citó la Shema, sí o no? Sí. ¿Usted cree que Yeshua recitó los 10 mandamientos cuando estaba en el templo? Sí. ¿O es que usted cree que Yeshua era evangélico? ¿Usted cree que Yeshua era evangélico? ¿Usted cree que Yeshua era católico? ¿Usted cree que Yeshua era adventista, metodista, anglicano, luterano, presbiteriano? No. Él iba al templo a celebrar la fiesta, mientras estuvo en los días de su carne, tuvo que sujetarse al sistema de lo que ya estaba establecido para su época. Entienda, Yeshua no vino a inventar una religión. En ningún momento ni Yeshua se proclamó cristiano ni nada por el estilo. No estoy diciendo, no me malentienda, no estoy atacando al cristianismo. Estoy colocando las cosas en su contexto. Yeshua no vino a inventar una religión. Los seguidores de Yeshua no es una cosa aparte de lo que ya existía. Porque si hubiese sido así, los apóstoles no hubiesen ido al mismo templo donde iban los judíos a orar. ¿A qué templo iban a orar los judíos? Los judíos creyentes en Yeshua. ¿A cuál templo? ¿A cuál templo? Al único que había. Al único que había, ¿cuál era? La de que hizo Herodes. El templo de Herodes. O sea, ¿a dónde iban los creyentes? Ahí al templo de Herodes. ¿A dónde iban Pedro y Juan a orar? Al templo de Herodes. Pedro y Juan oraban, Pablo oraba cada qué tiempo.
No, eso es evangélico. Rabino, ¿y por qué? ¿Cuántas veces oraba Pablo al día? ¿Cuántas veces oraba Pablo al día? ¿Por qué usted sabe que son 3 veces que oraba al día? Porque es la tradición. Porque ya la tradición ya había instituido de que la oración se hacían tres oraciones. El Shaharit, el Arbí y el Minjá. Son las 3 oraciones. ¿Por qué sabemos que se hacían las oraciones? No cuando ellos querían. ¿A qué hora oró Pedro? Según el libro de los Hechos capítulo 2, cuando fueron a celebrar Shavuot. ¿Qué hora era? 9 de la mañana. ¿Por qué las 9? Porque esa es la hora de... La hora en que empieza el servicio en el templo. Y Pablo tuvo la visión ¿a qué hora? ¿Qué Pablo? Pedro. Pedro, perdón. ¿A qué hora? A las 6. ¿Cómo a las 6? 3 de la tarde, es la novena. La novena. Eso es capítulo 15. ¿A qué hora Pedro fue a orar para recibir la visión del lienzo? ¿A qué hora? La hora nona. Sí. Hechos capítulo 10, por favor. Las 3 de la tarde. No, madrugada no. ¿Quién dijo madrugada? A las 3 era la novena. Vaya al capítulo. En vez de estar afirmando algo que usted ni siquiera está seguro, vámonos al capítulo 10. Dice, versículo 9, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, dice, Kefa subió a la azotea para orar. ¿Qué hora era? Ve que ninguno estaba claro, todo el mundo andaba perdido en sus horas. Claro, era las 12, ¿por qué? Porque dice, tuvo gran hambre. Dice que tuvo hambre, dice ahí. Era la hora sexta del día. Manarrut, Hechos capítulo 10, versículo 9, dice la hora sexta. Está confundido cuando mataron a Yeshua. Está confundido usted con la hora novena, que fue a la hora que mataron a Yeshua. Ahora, fíjese. ¿Por qué menciona la hora? Porque ya sabemos que a las 9 era el Shaharit. En el mediodía, Minjá, porque Arbit. el Minjá. ¿Y el de la tarde? El Arbit. Entonces, cuando la Biblia menciona las horas usted va a notar siempre que son las horas de la oración. Claro, ahí no tiene que decir, era el Shaharit, era el Minjá, era el Arbit. No te lo menciona, pero te menciona las horas que son los tiempos de la oración. Perdón. Tiene razón lo que está diciendo. Gracias por dármela. Porque nuestra tradición sostiene que estas 3 aplicaciones. Nuestro padre Abraham hizo Shaharit. Correcto. Según la tradición. Según la tradición, correcto. Nuestro padre Jacob hizo El Minjá. Minjá. Y nuestro padre Yitzhak hizo Arbit. Según la tradición. Por eso queda establecida los 3 tiempos de oración. Los 3 tiempos de oración es el Shaharit, a partir de las 9 de la mañana o en la madrugada, en la mañana, al amanecer. Está el Minjá y está el Arbit. El judío ora 3 veces al día, los musulmanes oran 5 veces al día. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que a la hora de la oración, nosotros nos damos, el Brigadashá tiene que decir, y esta es la hora del Minjá, y el Minjá se hacía así, porque no tiene por qué explicarlo, porque está implícito en la tradición. ¿Por qué usted no lo entendió? Porque usted no estaba en esa tradición. Porque cuando usted leía la Biblia, usted todavía no entiende nada. ¿Todavía? ¿Por qué? Porque usted todavía tiene esa formación de una lectura de la Biblia que está totalmente descontextualizada. Y cuando yo te traigo una información, tú dices, espérate que, ay, rabino, que estoy, yo no, imagínese, yo no estaba. Claro, porque tú leías un libro de historia, totalmente descontextualizada. Cuando tú ves que dice que Pedro y Juan fueron a orar, ¿verdad?
en Hechos 3, Capítulo 3. que fueron al templo a orar, ¿qué es lo que usted piensa? Usted piensa como occidental. Es que Pedro y Juan eran hombres de oración y fueron al templo a orar. No, era que tenían que ir a orar porque era el tiempo Tiempo de la oración. de la oración. Y se tocaba el shofar en el templo y se anunciaba. Usted no ve que, ¿sabe quién mantuvo esa práctica? Un poco modificada, como siempre, el catolicismo. Con las campanas. Los católicos, cuando van a llamar a sus feligreses a la oración, ¿qué hacen? Tan, 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 tan. Y la gente del pueblo dice, hay que ir al rezo de la noche, o al rezo de la mañana, o hay que ir. Van a eso. Los musulmanes también mantuvieron eso. Los minaretes. En el minarete, en la torre de la mezquita, hoy tienen un megáfono. Ya. Y el hombre canta, llama a la gente a la oración 5 veces al día. Y los musulmanes donde estén se tiran al piso, sacan la alfombra y hacen todas las oraciones y se tiran para el piso y hacen todo lo que tienen que hacer. Pregúnteme cómo oran los evangélicos. ¿Cómo oran? Cuando se acuerdan y mal orado. Eso es cierto. Señor, gracias, Señor. Bendice tus alimentos, Señor. Amén. El cristianismo hay una parte del cristianismo que mantuvo este concepto. Entonces, no es que yo voy a orar, no es que yo tengo que orar en estos tiempos, pero el judaísmo tiene sus tiempos de oración y lo vemos claramente en las escrituras. Está claramente. La amidad no era la excepción. No existía, no estaba definida, pero es importante que los discípulos le dicen a Yeshua que les enseñe a orar. Pero es raro porque ya ellos oraban. Pablo oraba. Entonces, ¿qué es? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a analizar el Padre Nuestro a ver si es una cosa nueva que Yeshua se inventó o es algo que está en el judaísmo. Hermano José. En Hechos 6:9, ahí Hechos dice, oraréis así, Padre Nuestro que estás en No, el cielo. en Hecho no puede ser. No, Mateo. Ah, ok, Mateo. 6, 9 Ok. al 13. Pero eso, lo que me enseñan es que eso era una fórmula, que no era fija. ¿Y dónde dice que es una fórmula? Eso es lo que dice. Pero ese es el punto. Que como la gente leyó en Mateo 6, ¿qué hizo? Yo no entiendo esto, voy a darle una explicación. ¿Cuál es la explicación? Tengo que decir que es una fórmula porque los evangélicos no repiten. Por norma tradicional, no repiten. Porque todo lo que se parezca a repetición es católico. Entonces los evangélicos no repiten para no imitar las prácticas del cristianismo católico romano. Entonces el evangélico hace una explicación para separar esto del catolicismo. Y nosotros no repetimos, nosotros no rezamos, nosotros oramos. Los rezos son repeticiones, eso no es cierto. Porque dice que no se van a repeticiones. Ajá. Pero ahí no está diciendo que repetir es vano. Pero nosotros no nos enseñaron que las vanas repeticiones. Pero repetir no es vano. No nos enseñaron que repetir es vano. Nos enseñaron que las vanas repeticiones es, por ejemplo, orar en su propia palabrería. Eso, que uno en vez de... Yo nunca la había oído, pero siempre es bueno escuchar cosas raras. Y entonces, por ejemplo, uno que no fuera a estar viendo como una oración que está, como dice, fuera del contexto, sino apegarse a lo que dicen ahí. Mire, en el texto, Yeshua dice, cuando oréis, orad así. Así, exacto. Dice así, no como usted quiera. Ahí no dice eso. Vamos todos a Mateo capítulo 6. 6:9. Pasando Yeshua de allí, vio a... No, pero espérese. 6:9. Ustedes pues oren ahí. Dice, no, porque no puede empezar ahí. Es que ¿por qué ustedes siempre entran a la mitad de la película? No entiendo. O sea, ¿cuántas veces se los voy a repetir? No me voy a cansar de repetirle las mismas cosas. No pueden empezar las historias a la mitad de la película. No pueden. El versículo no empieza en el 9. ¿Dónde empieza? En el 5. Entonces ahí es donde tiene que empezarme a leer. Dice,
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Fíjese la expresión que en pie. Orar de pie. ¿Qué significa mirad? Estar de pie. Asocia ahora, va asociando. Asocia. Pero no es que orar de pie es ser hipócrita. Los mesiánicos oran de pie. Correcto. Entonces dice, sí, porque es que la gente te dice, cuando tú ores no seas como los hipócritas porque ellos aman. ¿Y cuál es la palabra aquí? No es orar de pie, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Aman. Les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Ahí está el problema. Entonces el problema no es orar de pie. El problema no es repetir. El problema es que hacerlo para ser vistos. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si lo que quería que lo vieran, pues ya está. Ya tiene su recompensa, lo alcanzó. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Está en contra de las repeticiones? No, las vanas. Dice, no, pero dijo repeticiones. No, pero dice vanas. Si hubiese dicho, no hagáis repeticiones, ahí sí la cosa está complicada. Pero ahí dice que las vanas. ¿Sabe qué es una vana repetición? Eso que dicen, amantísimo Padre Celestial. ¿Cuánto han orado alguna vez así? Yo. ¿Sí, verdad? Amantísimo. Eso puede ser una buena repetición también, porque a veces ahora se usa la misma palabra también. Ahora, ¿por qué es vana? Porque lo que estoy diciendo son palabras nada más. No tiene sentimiento, no tiene cabaná, no tienen puesto el corazón en el rezo, en la De oración. una duración nada Aquí más. dice no Son palabrerías. no repetir expresiones sin sentido. No, a lo mejor tienen sentido. Yo puedo decir, Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei. Eso tiene sentido. Pero si usted no lo siente, está disparando al aire. Es vana. Y es lo que Yeshua está prohibiendo. Yo puedo decir, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pero sé que fue Malguto Leolam Bae. Y me puedo mover y puedo hacer todo eso. ¿Y sabe qué? Y a lo mejor será una vana repetición. Porque es una forma. Es una forma que no tiene sentimiento, que no lo estoy haciendo con cabaná. Hay gente que canta, tu palabra. No, y hay otros que cuando cantan están viviendo, están creyendo lo que están cantando. Y hay otros que cantan y no hacen nada. O sea, tienen bonita voz, pero no alaban a Dios. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. O sea, no está prohibiendo la repetición, sino la que, las que son vanas. Dice, ¿cómo? Y fíjese, cuando utiliza las vanas repeticiones, lo compara con los gentiles, nunca con lo que hace el judaísmo. Como hacen los gentiles. No dice, no hagan vanas repeticiones como los rabinos. No dice eso ahí. Las repeticiones que no debemos de imitar son como las de ¿quiénes? Los gentiles. ¿Por qué las de los gentiles son vanas? Porque están en Cristo. No están comprometidos con No, la fe de Cristo. no. No son creyentes. No, porque tampoco. Aquí dice que piensa porque por su palabrería serán oídos. Pero ¿quiénes? Los gentiles. ¿Que sean oídos por quién? Por sus dioses. Porque entienda, en el judaísmo del primer siglo no había cristianismo, no había evangélicos, ni bautistas, ni pentecostales, ni católicos, ni metodistas, ni anglicanos, ni luteranos. Todos estos movimientos pasaron después del siglo XV. ¿Y a quiénes oraban los gentiles paganos? Entonces por eso aquí Yeshua dice, no hagan como los gentiles que hacen repeticiones vanas. ¿Por qué? Porque ellos les van a pedir a sus dioses. Y no hay dioses. Aquí hay uno verdadero. Son repeticiones vanas. Entonces aquí el texto no está atacando el rezo, ni la repetición, ni las mismas palabras que decimos en los rezos. Eso fue lo que te enseñaron en otro equipo. Pero no está hablando aquí. Que cuando ores no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán escuchados.
No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién? Fíjense que no está atacando la repetición del rezo judío. Está atacando a los gentiles, a los que hacen la forma como los gentiles. Porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, o sea que las tentaciones suyas son culpa de Dios. No, ahí dice que es de Dios. Lea otra vez, lea el versículo 13, a ver lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién? ¿Quién no nos mete en tentación? ¿Quién? Dios. No nos dejes caer en tentación. Aquí dice, y no nos hagas entrar en prueba. Entonces, ¿a qué le creo entonces? Porque ahora hay varias partes ahí. Y no nos hagas entrar en prueba. La Reina Valera dice, Líbranos del mal. y no, en la Reina Valera dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este rezo, dígame hermano José. Okay. Yeshua, te habló antes que Yeshua había utilizado parte de la mitad. No, parte no, la mitad. La mitad. Ok. ¿En qué parte de la mitad usó Yeshua? ¿En qué parte lo usó? Ah, bueno, todavía no he llegado allí. Cuando me deje llegar, ahí vamos ahora a ver que usted va a ver que la mida en lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro es un resumen de la mida. Ok, todos los mesiánicos estamos obligados a rezar la mitad, más el Saharí de la mañana y todo eso. Claro. Estamos obligados a Bueno, no, obligado suena feo. Nada es obligado en la vida, ni para ir al reino. O sea, en mi cultura, en mi tradición, ¿verdad? Es lo que está establecido. Establecida en la palabra. En la tradición, no en la palabra no, en la tradición está establecida la forma. No la establecí yo, ni la establecieron los mesiánicos. Se estableció 400 años antes de Yeshua en el concilio, en el Sanedrín o el Emshei Knesset Gedolá. Fue cuando se instituyó las bases de la Midá. Y para el tiempo de Yeshua la recitó, pues ya estaba más o menos cuadrada. En el finales del siglo I, el rabino Shimeón la organiza y la termina de completar. En el siglo II le añaden la bendición de los minim, y hasta el judaísmo, hasta el día de hoy, lo ha hecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cristianismo no la practicó? Bueno, dice una midá reducida. Cuando la gente dice, el cristianismo no, mire, el cristianismo protestante, sobre todo el latinoamericano, se volvió tan extraño que si tú le preguntas los 10 mandamientos, nadie se lo sabe. o dejan de fuera el cuarto. No, es que ya esas cosas no. Ahora todo es gloria a Dios, aleluya, estoy en la gracia, salvo, bendito Dios, tengo poder, autoridad, señorío, estoy sentado en los lugares celestiales, yo ato, confieso, amarro, me robo, todo eso. Ahí está o no. O eso no es donde está el cristianismo hoy. Que si los profetas, que si los apóstoles, en una cosa que usted no la ve en la Biblia. Todas estas cosas más que son culto a la personalidad. Imagínense, estaba oyendo en estos días, alguien me mandó un video que se me fue el sueño. Una pastora de un país que no lo voy a mencionar, pero después va a decir la gente, usted la tiene agarrada con ese país. De un país que estaba explicando en una pizarra que la salvación es el 60% es de Dios y el 40% es de nosotros. Así después le paso el video para que usted vea aquello. O sea, la pastora está diciendo, explicando que la salvación es un 40%, la tenemos que hacer nosotros, y ella lo escribe, y un 60% es de Dios. El diezmo entra en el 40%. Y hay gente sentada ahí. Explíqueme, ¿cómo? Yo oigo ese disparate y me levanto y me voy. Porque el día que la salvación de alguien dependa de la cantidad de dinero que da, mi hermano, apaga la luz y vámonos. Pero eso está caminando por ahí. Y mire, no parece estar muy loca la señora, pero tiene gente de la señora sentada ahí escuchándolo. Y aplaudía. Pienso que
refería que el 40% Para usted salvarse tiene que hacerlo usted. del diezmo. E incluía el diezmo también. Porque se lo puede faltar. Pero eso no lo entiendo. Eso no puede faltar. El salmista dijo, ni intentes Y el 60%. pagar Sí, pero a Dios. por el rescate del alma, porque es costosísima. No puedes. Punto. Ahora, el punto aquí es este. El Padre Nuestro, desde la perspectiva del nuevo pacto, no es un rezo que se inventó Yeshua para los cristianos. Y voy sin misericordia de ahora en adelante. Al que le pique, que se rasque. El Padre Nuestro no es una oración inventada por Yeshua. Y lo voy a demostrar con el Sidur en mi mano y con el Nuevo Testamento en mi mano. Las dos las tengo aquí. El problema es que todavía aquí, no voy a hablar de los de afuera, los de aquí de Sar Shalom todavía no entienden ni la midá. Así mismo. No la entienden. Cuando dice que hace florecer la salvación, la gente estará pensando que tiene que ver con la salvación del alma. Y no, está hablando de la resurrección de los muertos. Entonces, hay gente que todavía está aprendiendo el significado. Entonces, nos aprendemos mucho la forma, pero no tenemos sustancia. Por eso es bueno que cuando usted esté leyendo la midá o esté recitando la midá, que usted entienda lo que está diciendo. Cuando usted dice, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, y el Dios de nuestros padres, Que hace florecer. Ay. tiene que entender lo que usted está diciendo. Ahora, por favor, abra su Biblia. Los que están en internet, que están en las redes sociales, que van a ver este video, abra su Biblia. Ya nadie abre Biblia hoy, todo el mundo abre un celular. Pero abra algo, aunque sea. Hay una relación muy interesante entre el Padre Nuestro y la Amidá, o la Amidá y el Padre Nuestro. Y esto se debe a que ambas oraciones reflejan sus raíces judías. El Padre Nuestro no es una oración cristiana. Que me perdonen los cristianos. No hay ningún texto en la Biblia que diga que es cristiana. La palabra cristiana solamente aparece 3 veces en la Biblia. Y las 3 veces que aparece la palabra cristiano en la Biblia, 3 es de una forma despectiva. No es un título honorífico. La primera vez que aparece es cuando los gentiles llamaron en Siria, llamaron a los seguidores de Yeshua cristianos. ¿Qué significa? No es que era católico, ni que era evangélico, ni que creía, sino los seguidores del Cristo. En griego. En hebreo, Meshijí, los seguidores del Mesías. La segunda vez que aparece la palabra cristiano es otro pagano que se lo dice a Pablo. Pablo, te estás volviendo loco. Casi me persuades a tu locura, porque eso fue lo que le dijo. Te estás volviendo loco y me estás convirtiendo a esa religión extraña tuya. Y la tercera vez que aparece la cita el apóstol Juan que dice, si tú sufres por ladrón, por asesino, por cristiano, mire la categoría donde lo puso. Era despectivo que hoy, 2 siglos después, tiene un título honorífico, eso es otra historia. Pero en el judaísmo del primer siglo, a los seguidores de Yeshua nunca se le llamó cristiano en Israel, se le llamaron ¿cómo? No, ¿cómo se le llamaron en la Biblia? Digan. Los del camino. ¿No se le llamaron cristianos? Se le llamaron los del camino. Y también les decían otro nombre. Los nazarenos. Los que seguían al que vivía en Nazaret. Pero no era un título honorífico. Y de Belén va a salir algo bueno, dijeron, de Galilea va a salir algo bueno. Ven y ve. Pero ahora hinchan el pecho
Tú eres cristiano, yo soy cristiano. Sí, porque están hablando fuera de un contexto. Hoy están hablando porque no entienden ese primer contexto. Y el que lo dice que es cristiano, lo dice depende del grupo donde está. Pues si usted le pregunta a un bautista que si es cristiano pentecostal, le va a decir que no, que él es un cristiano pentecostal, bautista. Y si le pregunta al bautista, te le dice, ¿usted es un cristiano bautista? Y te dice, no, yo no estoy muerto, yo soy de los pentecostales vivos. Entonces su cristianismo cada quien lo ve desde el grupo religioso al que él pertenece. ¿Sí o no? Sí. Usted le pregunta a un católico, también son cristianos. Dice cristiano católico, dice. Y romano. Ahora, abra la Biblia, por favor. Las dos oraciones, la Amidá y el Padre Nuestro, reflejan raíces judías comunes. Comparten las mismas estructuras y los mismos puntos en los temas. Los que estuvieron en el mediodía, yo dije que la Amidá está dividida en tres partes. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me la puede mencionar? La primera era, no, Avod. La primera, los padres. La segunda, la Gevurá, que es el poder de Dios. Y la tercera, la segunda es Bakashot, que son las peticiones. Y la tercera es Jodaat, que son las acciones de gracia al final de la oración. La Amidá tiene estas tres particiones, o sea, está dividida en tres secciones. Las alabanzas, que son las Avod, las Geburot y las Kedushah Hashem. Las peticiones, que son las Bakashot, que son las solicitudes de sanidad y de provisión y todo lo demás. Y la Joda'ah, que es la gratitud y el reconocimiento de Dios. Así está dividida la Amidá, en tres secciones. ¿En cuántas secciones está dividida el Padre Nuestro? O el famoso Padre Nuestro. ¿En cuántas secciones está dividida también? En tres, fíjense. Y son las mismas. Alabanzas, la primera, la del medio, las peticiones y al final, las acciones de gracia. ¿Casualidad? No. Es que las dos están basadas en la misma esencia de la Amidá. La estructura, las similitudes que hay entre la Amidá, el rezo de pie judío tradicional, y el Padre Nuestro, que está en el Nuevo Testamento, es lo mismo. Lo que pasa es que Yeshua resumió. ¿Cuántos mandamientos hay en la Torá? 613. Bueno, metiendo los rabínicos. Porque no hay 613 en la Torá, hay menos. Pero no son todos. O sea, en términos generales, yo sé con lo que usted me está diciendo. Pero la oración del encendido de la vela no está en la Torá. Y está dentro de los 613, ¿sí o no? 306. Ahora, mire, preste atención. Cuando está hablando de los 613, estamos hablando de un término general, un número general, pero no son 613, son 606 mandamientos que están en la Torá, más 7 rabínicos, son 613. No, a usted nunca le van a enseñar eso y por eso yo no le caigo bien a mucha gente. Porque a todo el mundo le enseña que hay 613 mandamientos. Pero no le explica que son 606 basados en la Torá y 7 le Rabbanam, de los sabios. Que el total hace un total de 613 mandamientos. Entonces, cuando usted diga 613, hay que aclarar que está incluyendo también ahí los rabínicos, más lo de la Torá. Perdón. Fuera del mesianismo, lo que enseña en general son 10 mandamientos. Los cristianos enseñan 10 mandamientos. No, ni 10. Ni 10, correcto. Porque quitan el cuarto. Porque quitan el Shabbat y ¿qué le dicen? No, el Shabbat cambia porque eso era antes en la ley, pero ahora estamos en la gracia. Yeshua resucitó y como Yeshua resucitó, entonces ahora el sábado fue reemplazado por el domingo y hoy es el domingo. Entonces ya no son 10, serían 9. Y de hecho los católicos cuando enseñan los 10 mandamientos dicen
Dice, santificará la fiesta. Ni siquiera dice como dice el texto. 6 días trabajará y harás todo tu sobre, y el 7º día será Shabbat para el Señor tu Dios. No hará ninguna en obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclava, ni tus animales, porque en 6 días hizo... Nada, y eso lo quitan. Entonces pero como los católicos no leen Biblia. Pero es que no saben entonces ellos qué significa. No, porque que si usted va en español en su Biblia, si usted tiene una Biblia católica, vaya y busque de Éxodo 20 y va a decir así como te lo estoy diciendo. Pero como usted no va a la Biblia, usted no necesita que te lo expliquen. Ahí dice, 6 días trabajará y hará toda tu obra, y el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hará ninguna obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Ahí lo dice. Usted necesita una explicación teológica de eso. No, pero es que en el catolicismo no dicen eso. Dicen nada más, Claro, santificará la fiesta, y eso es lo que quiero decir. pero no saben ni qué quiere decir eso. Claro, porque no van a la Biblia. Claro. Pero si fueran a la Biblia, No se lo explica. Entonces- Tampoco no lo leen. no lo enseñan. No. El católico no es de ir a la iglesia con una Biblia, no, porque llevar a la gente a la Biblia es ver cosas que les van a hacer preguntas. Claro. Van a hacer preguntas. Ya tiene- querían que la gente Ahora, leyera la Biblia. Así el tema de la amidad es muy importante. Voy a entrar en el tema de la amidad y quiero que me presten atención, no quiero interrupción, quiero que me presten mucha atención y vayan con la lectura conmigo, por favor. La amidad, como el Padre Nuestro, están organizados en 3 secciones iguales. Lo mismo que está establecido en la amidad, que tiene una alabanza, peticiones por necesidades humanas y agradecimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios, estas 3 partes también la tiene el Padre Nuestro. O sea, están divididas en 3 secciones, como la amidad y el Padre Nuestro, las 2 están divididas igual. Los temas que se hablan en la amidad, ¿por qué la gente no entiende el Padre Nuestro? Porque nunca leen la amidad. Entonces, como no leen la amidad, no la asocian con el Padre Nuestro. Pero si leyeran la amidad, se tienen que dar cuenta. Los temas en la amidad, que es antes del Padre Nuestro, porque la amidad surgió a partir del siglo IV antes de Yeshua. 400, 500 años antes de Yeshua, se establece las pautas, las bases de la amidad. Ahora, los temas compartidos. ¿Cómo empieza la amidad? ¿Cómo empieza? Dice, oh Señor, abre mi... Los primeritos, oh Señor, abre mi boca para que... ¿Y? ¿Qué más dice? relate tu alabanza. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? No, ¿cómo empieza? Baruch atah Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avoteinu. Claro, cuando usted lee, usted no se percata. Usted no entiende lo que está diciendo. Usted dice, está pendiente de la musiquita. Dice, bendito eres tú. ¿Qué? Bendito ¿Cómo dice el hebreo? tú, eterno Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Sí, pero Dios Nuestro. nuestro. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios. Y Dios de nuestros padres. Dice, el amidad, dice, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? No, el Padre Nuestro no empieza, bendito eres tú. No, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en ¿Cómo dice la amidad? Padre nuestro y Dios nuestro. Ya se perdieron, ¿vieron? Por eso que, Rey del universo. olvídense el Rey del Universo. ¿Cuál es la palabra que se parece? Nuestro Padre. Padre nuestro, nuestro Padre. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Pero cuál es la diferencia? Ninguna. No, ninguna. Si yo digo nuestro Padre y digo Padre nuestro, ¿qué estoy diciendo? Lo mismo. Pues lo mismo y punto. No. Si yo digo, amor mío, mi amor, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo mismo. En español podemos jugar con eso. Si digo amor mío y digo amor, mi amor, ¿qué? Cuando digo mi amor te quiero más cuando digo amor mío. No estás cambiando. El orden de la palabra no altera
el significado de la palabra. El orden del facto. Ahora, ¿qué pasa? Que en la Amidad empieza diciendo, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro, Como en la Amidad. como en la Amidad. Dice que es el Padre nuestro. ¿Qué dice la Amidad? Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro, el Dios de nuestros padres. Padre nuestro. El Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. ¿No dice así el Padre Nuestro? Sí, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Venga tu reino. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ataca dos. Beshinja Kadosh. Tú eres Santo. y tu nombre. Esa. Tu nombre es santo. O sea, ¿y cómo dice el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué pasa? Entienda lo que dije al principio. Que el rezo de la Amidad no tenía el mismo orden que tiene ahora. ¿Cuándo se ordenó el orden que tenemos ahora? Este señor, ¿Este señor cuál? El rabino Simeón. Simeón, perdón. ¿En qué año lo hizo? ¿En qué siglo? Ni en año, ¿en qué siglo? Finales del siglo II después de Yeshua. Finales del siglo I, perdón, finales del siglo I. O sea, él fue el que dijo, esta es la orden que lo vamos a hacer. Entonces, en el orden que usted lo hace hoy, así fue establecido. Por ese rabino. Pero antes de eso, Y eso lo no que hoy estaba de primero, podía estar de segundo, y lo que estaba de segundo podía estar de tercero. Y no tenía un orden. Entonces Yeshua no lo va a ver en el orden que están en el Amidad hoy, porque el Amidad de hoy fue organizada en el finales del siglo I por el rabino Simeón Hapaculí. Hapaculí fue el rabino que al final del siglo I es que la organizó, y como hoy lo tenemos, así es que él lo organizó. Pero antes de él no estaba organizado. Podía estar uno primero, el otro después. No importaba el orden, pero hasta que él lo organizó y la tradición estipuló que ese es el orden hasta el día de hoy. Entonces, cuando Yeshua dice, santificado sea tu nombre, lo encontramos en la Amidad. Cuando dice, ataca dos, Beshimha Kadosh, Utoshim Mehom Yom Aleluja Sela, Baruch Atah Adonai Jael HaKadosh. Tú eres santo y tu nombre es santo. Y tus santos te alaban todos los días. Bendito eres tu eterno, el Dios santo. Entonces cuando dice, santificado sea tu nombre, ¿Y por qué no lo reconoce la Iglesia Católica? dice, el reino de Dios está en el Padre Nuestro y también está en la Amidad. Dice, la Amidad dice, tiene una petición por la restauración del reino de Dios en el mundo, por ejemplo, cuando habla de la redención mesiánica. Hablan, la Amidad y el Padre Nuestro hablan del sustento diario. Los dos. El rezo de la Amidad y el rezo del Padre Nuestro, los dos piden perdón. Perdónanos, Padre Nuestro, porque hemos pecado. Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La Amidad nos habla de la protección del mal. Líbranos de la opresión y la maldad. El Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Y ambas oraciones tienen una postura espiritual.